La sesión anterior nos habíamos quedado en lo que era la forma del número complejo. Habíamos visto que el número complejo z igual a x más y tiene una forma trigonométrica denotada por un módulo r y un argumento phi. Bueno, habíamos comentado cuál era la igualdad en forma trigonométrica, que en este caso la igualdad habíamos dicho que si tengo z igual a w, considerando que w era igual a s cis de z, entonces tendríamos que r es igual a s y phi es igual a z más vueltas de 360 grados o de 2 pi radianes. Habíamos visto que dentro de las operaciones en números complejos en forma trigonométrica teníamos lo que son el producto, la multiplicación y división. Eran las únicas operaciones básicas que podemos definir en forma trigonométrica. Entonces, si yo quiero dividir el número z entre w, pues lo que hacíamos era dividir el módulo r entre el módulo s y restar argumentos. Si queríamos obtener la multiplicación de z por w, pues entonces multiplicábamos módulos y sumábamos los ángulos. En resumen, eso es lo que primordialmente vimos durante toda la sesión anterior. Ahora, comenzamos a ver lo que es la potenciación, con algunos ejemplos de las potencias de I que habíamos visto. Que las potencias de I son cíclicas y una forma de calcularlas es tomar el exponente, dividirlo entre 4 y quedarnos con el residuo. Ahora, para las potencias de manera general de cualquier número complejo, podríamos establecer z a la n es igual a r a la n, cis o coseno y seno de n phi. Y esta es la que habíamos conocido como el teorema de De Moivre. Y entonces dedujimos esta forma de calcular la potencia del número complejo debido a que en su forma binómica pues tendríamos en un momento dado que enfrentarnos al desarrollo del teorema de Newton, del binomio de Newton. Habíamos tomado en consideración que si la potencia n, el valor n era un número natural, pues teníamos que colocar todos los coeficientes del desarrollo y después reducir. Y que nos íbamos a meter en problemas si el exponente era negativo o bien era fraccionario, porque entonces el desarrollo sería infinito. Bueno, entonces para ello pues recurrimos directamente al número en su forma trigonométrica, y ya una vez que lo tenemos en forma trigonométrica ya podemos aplicarle lo que es el teorema de De Moivre. Ya nos olvidamos de todos esos problemas que nos representaban el estar calculando
el binomio de Newton, ¿no? Cada uno de los términos, después reducir. Ya, aquí ya no existe esa situación. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, primero voy a ver unos ejemplos de las potencias. Con un par de ejemplos vamos a calcular la potencia de unos números complejos, incluyendo una operación para poder manejar lo que serían las operaciones con números complejos. Y a partir de la potencia con números complejos, pues vamos a comenzar a encontrar lo que serían la forma de calcular las raíces en números complejos. Entonces, a ver, primero quiero contemplar dos números. El primero, que vendría siendo z igual a 1 más i, y el segundo, que va a ser w igual a raíz de 3 menos i. Esos son los números que vamos a manejar en este primer ejemplo. Y lo que quiero que calculemos es z al cubo y w a la quinta. Eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a calcular z al cubo y w a la quinta, considerando que el número que tenemos ahí son un par de números en forma trigonométrica. Vale, pues, a ver, ¿qué necesito hacer para calcular las potencias de una forma rápida? Exacto, necesitamos pasar estos dos números a forma trigonométrica. Ya una vez que tengamos estos dos números en trigonométrica, pues podemos calcular las potencias. Y una vez calculando las potencias, pues ya podemos reducir los términos necesarios a partir del teorema de De Moivre. Bueno, a ver, entonces vamos a comenzar con z. Entonces, para z igual a 1 más i, ¿quién es x y quién es y? Y y también es 1. Por lo tanto, el módulo r tendría que ser igual a la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y entonces r es la raíz de 2. ¿Están de acuerdo? Vale. Entonces el ángulo phi va a ser el ángulo cuya tangente es y sobre x, es decir, 1 sobre 1. Y entonces lo que habíamos comentado, antes de hacer cualquier cuestión de cálculo del ángulo, hay que pintar el número complejo. Entonces tengo los reales, los imaginarios, y tengo uno de parte real y uno de parte imaginaria, que sería i, de tal forma que el número que estamos trabajando se encontraría aquí. Este sería z. Y entonces el ángulo que debemos medir pues es este, phi. Bien. Ahora, ¿cuál es el ángulo cuya tangente es 1 sobre 1? Exacto, 45 grados.
Y ahí tenemos phi es igual a 45 grados, que son efectivamente, es efectivamente la magnitud que hay en este ángulo, ¿no? Bueno, pues ya lo tenemos ahí entonces el número complejo con su argumento y su módulo. Entonces, el número en forma trigonométrica, el número z, vendría siendo raíz de 2, coseno y seno de 45 grados. Y listo, ya tenemos entonces el número complejo en su forma trigonométrica. A ver, pues apliquemos entonces el teorema de De Moivre para las potencias. Aquí arribita tengo el teorema, que es este. Y entonces el teorema pues me dice el número complejo elevado a una potencia, que en este caso lo queremos al cubo, pues lo vamos a obtener al elevar el módulo, que en este caso es raíz de 2, lo elevamos a la potencia cis del ángulo multiplicado por ese exponente. Entonces, esto me quedaría como la raíz de 8. Porque 2 al cubo pues es 8 y sigue quedándose con la raíz. Puedo intercambiar la raíz con el exponente. Cis de 45 por 3 me devuelve 135 grados. Y entonces tenemos que el número z al cubo pues es 1 más i al cubo, en su forma trigonométrica es raíz de 8 cis de 135 grados. Aquí ustedes pueden calcular el número raíz de 8 cis de 135 a su forma binómica, pero pues no es necesario que lo conviertan. Ya con que se quede de esa forma, recordemos que la forma trigonométrica y la forma binómica pues son equivalentes, entonces no hay ningún problema con que se quede en una o en otra forma. A ver, conviertan el otro. ¿Qué obtuvieron? ¿Ya tienen el número transformado? A ver, ¿qué les dio de resultado el número? Uh-huh. Exacto. Bien. A ver, entonces rápidamente nada más lo obtengo. Para este número, pues x es igual a raíz de 3 y y es igual a menos 1. Entonces, en este caso, r tendría que ser igual a la raíz de raíz de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. La raíz de 3 al cuadrado pues es 3 y menos 1 al cuadrado es 1. 3 más 1 pues es la raíz de 4 y en consecuencia ahí tenemos el módulo r igual a 2. Y primero, para ubicar el número, a ver, raíz de 3 es 1.7 más o menos, entonces vamos a decir que está por aquí. Este sería raíz de 3
parte real, y menos i, pues que sería aquí menos 1, que es la parte real. Entonces el número más o menos debe ubicarse por aquí. Y entonces el ángulo phi que nos interesa no es este. El ángulo phi que nos interesa es todo este completo. Si realizan el cálculo del ángulo utilizando su calculadora, aquí les va a dar un angulito que le voy a poner aquí menos alfa, les va a devolver negativo. Entonces, para obtener el ángulo correcto, pues lo que vamos a hacer es phi es igual a los 360 grados que tiene toda la circunferencia, todo dándole la vuelta completa, menos alfa. Entonces, este ángulo negativo que seguramente les va a dar en la calculadora, solamente le suman 360 grados y ya obtenemos phi correctamente. Bueno, entonces, phi lo calculamos como el ángulo cuya tangente es y, que sería menos 1 entre raíz de 3, que sería x. Entonces phi es igual al ángulo cuya tangente es menos 1 sobre raíz de 3. Y a ver aquí con calculadora, directamente pongan en su calculadora tangente a la menos 1 de menos 1 sobre raíz de 3 y díganme cuánto les devuelve. Les devuelve menos 30 grados, ¿no? Que es precisamente como se los había comentado acá, les devuelve menos alfa, pues que son menos 30, le suman los 360 y de ahí obtienen los 330. Y listo. Ya tenemos que el argumento para este número complejo W, pues es phi igual a 330 grados. Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Ya tenemos el número complejo como deberíamos tenerlo. Bien. Pues aquí ya nada más rápidamente. Si yo quiero obtener W a la quinta, sería el módulo, que es 2, elevado a la quinta, cis del ángulo multiplicado por el exponente, que como el exponente es 5, pues es 330 por 5. Entonces me quedaría que W a la quinta es 2 a la 5, pues es 32. Cis del ángulo 330 por 5 les devuelve 1650 grados. Ahora, 1650 grados pues es un ángulo que forzosamente debe estar entre 0 y 60 grados. Entre 0 y 360 grados. Entonces, lo que debemos hacer para mantener el ángulo en esa magnitud, en ese intervalo, pues es restarle vueltas de 360 grados. Bueno, a ver, si a 1650 le restan varias vueltas de 360 grados, ahorita les digo cuántas deben restarle. Si le restamos 4 vueltas, exacto, este ángulo
1650 grados es lo mismo que 4 veces 360 grados más el ángulo phi que necesitamos para colocar aquí. Entonces, lo único que hicimos para saber cuántas vueltas de 360 grados hay que restarle, pues es una división. $1650 entre 360 pues es 4 y se van a quedar con un residuo. El residuo debe ser este angulito phi. Entonces lo único que hacemos pues es la resta. Y eso es para que podamos tomar los ángulos desde 0 a 360. Debemos considerar eso, que todos los ángulos, ya sea en grados o en radianes, siempre debemos considerarlos entre 0 y 360. A ver, entonces, 1650 menos 4 por 360, ¿cuánto les da? Exacto. Entonces W a la quinta vendría siendo 32 cis de 210 grados y ya tenemos la potencia buscada. Si yo tengo el número, por ejemplo, 4 y le calculo su raíz, ¿por qué me da más o menos 4 o menos 2? Porque cuando yo calculo una raíz puedo tener más 2 o menos 2, en este caso específico. Se simplifica el signo, ¿no? Bueno. A ver, entonces, si lo vemos desde la perspectiva de los números reales, eso es correcto. Pues sí, así es como lo hacemos con los números reales. Así es como en cálculo se evitan lo que vendrían siendo las relaciones para tener funciones, ¿no? Cuando manejamos raíces. Bueno, a ver, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el número 4 y lo voy a expresar en su forma binómica. 4 más 0i. Ahí lo tengo, 4 más 0i, pues es 4. A ver, para este número tengo x y y. ¿Cuánto vale x para este número? 4. ¿Y cuánto vale y? 0. Bien, ¿cuánto debería valer entonces el módulo de este número complejo? Porque recordemos que es la raíz de x al cuadrado. X al cuadrado es 4 al cuadrado, que es 16, más y al cuadrado, que en este caso es 0. Entonces r vale 4, porque recordemos, el módulo lo obtenemos x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso raíz. Entonces 4 al cuadrado es 16, más 0 al cuadrado pues es 0, y todo eso raíz pues es 4, ¿sí? A ver, ya tengo esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el argumento? En este caso phi vendría siendo igual a el ángulo cuya tangente es y, que en este caso vale 0, sobre x, que es 4. A ver, ¿cuál es el ángulo cuya tangente es 0? 0 grados, exacto, es 0 grados. Phi es igual a 0 grados. Ese es el ángulo cuya tangente es 0, ¿sí? A ver. Pues bueno, resulta que este número 4, así 4 tal cual, en su forma trigonométrica sería 4 cis
de 0 grados. Eso es el valor de 4 en forma trigonométrica. A pesar de que 4 es un número real, pues lo puedo expresar en forma trigonométrica porque recordemos que los números reales son un caso especial de los números complejos, cuando la parte imaginaria es 0. Entonces lo puedo expresar también en forma trigonométrica. Bueno, ahora, si yo quiero calcular la raíz, pues lo tomaría de esta forma. Tomo la raíz de un lado, tomo la raíz del otro. Y como en forma exponencial la raíz es un exponente fraccionario, pues esto me quedaría de esta manera. De esta forma. La raíz de 4 es lo mismo que 4 a la 1 medio. Y entonces, en consecuencia, como apliqué la raíz a ambos lados de esta igualdad, pues 4 si es de 0 tiene que estar elevado a la 1 medio. Ahora, el teorema de De Moivre no solamente aplica para exponentes enteros, también aplica para exponentes fraccionarios, de tal manera que podemos expresar lo siguiente. El teorema de De Moivre me dice, si tú tienes un número z elevado a la n, entonces el módulo lo elevas a la n, cis de el argumento por n. Eso es lo que debemos establecer. Bueno, entonces podemos hacer eso sin ningún problema, ¿no? Ahora, aquí el problema con la raíz es que tenemos un exponente fraccionario. Y con ese exponente fraccionario vamos a tener una raíz en el módulo, sería el módulo r a la 1 sobre a la 1 medio en este caso, y una división por el argumento. Bueno, ahora, en este momento ya conocemos cuáles son las potencias de números complejos con exponentes enteros, pero no sabemos qué es lo que sucede con los exponentes fraccionarios. Entonces, lo que voy a hacer es esta igualdad. Voy a decir que S cis de z tendría que ser igual, aplicando el teorema de De Moivre, me quedaría como 4 a la 1 medio cis de 1 medio por 0 grados, ¿sí? Ahora, aquí debo considerar lo siguiente. Tengo una igualdad en forma trigonométrica. De acuerdo a lo que les puse en el resumen y vimos la sesión anterior, la igualdad en forma trigonométrica se da con estas dos condiciones. R tiene que ser igual a S y el ángulo tiene que ser igual al otro ángulo, pero con vueltas de 360 grados. Entonces, antes de calcular esta parte del argumento, debo considerar lo siguiente. Aquí 1 a la 1 medio, a 4 a la 1 medio, pues ya lo puede calcular su raíz. Para que los ángulos sean coherentes, debo tener 0 grados, por igualdad en forma trigonométrica, esto me quedaría como 0 grados, más n vueltas, bueno, k vueltas, mejor dicho, aquí voy a utilizar k en lugar de n, porque n lo estoy usando acá en el teorema de De Moivre. Acá voy a usar k de 360 grados. Esto lo hago para guardar la
la coherencia con la igualdad en forma trigonométrica. De tal manera que yo tendría esto. Por igualdad en forma trigonométrica, S es igual a 2. El módulo es igual al módulo, es decir, S es igual a 4 elevado a la 1 medio. Y Z tendría que ser igual a 1 medio de 0 grados más las respectivas vueltas de 360. Bien, entonces, ya que tengo esta igualdad en forma trigonométrica, lo aplico antes de aplicar como tal el teorema de De Moivre, es decir, antes de realizar esta parte, le sumo las vueltas, aplico la igualdad en forma trigonométrica para sumarle esas 360 vueltas. Entonces, ya puedo obtener las raíces de números complejos. A ver, aquí, antes de hacer cualquier cosa, ¿cuántas vueltas le pueden dar al círculo para tener sus vueltas de 360 grados? ¿Qué valor va a tener K? Una. Le puedo dar una vuelta. Bueno. ¿Y si no le doy vuelta a eso también cuenta? Sí, si no le doy vuelta también cuenta. ¿Y si le doy 20 vueltas? También cuenta. Bueno. Pues resulta que no le voy a dar todas las vueltas. No voy a ver hasta qué número le va a devolver. Voy a empezar en este. A ver, ¿qué pasa si K es igual a 0? A ver, si K es igual a 0, entonces el ángulo Z sería 1 medio de 0 grados. Como K es 0, pues 0 por 360 me da 0, más 0, siguen siendo 0 grados. Entonces, cuando K es igual a 0, el ángulo Z es igual a 0. A ver, ¿qué pasa si K es igual a 1? Si K es igual a 1, 1 por 360 grados, pues me queda los 360 grados. Y entonces, en este caso, ¿cuánto debería valer Z? 180 grados. Vale, ahí está. A ver, le voy a dar nada más un par de vueltas. Voy a dar un valor de K otra vez. K es igual a 2. Entonces Z es igual a 1 medio. ¿Cuánto es 2 por 360? Exacto, 720. Y si a 720 lo divido entre 2, pues me va a devolver 360. Bueno, a ver, pero aquí les pregunto, ¿360 no es lo mismo que 0 grados? ¿Sí o no? Sí, es exactamente lo mismo. 0 grados es igual a 360. Entonces dense cuenta que cuando aumenté K igual a 2, volví al primer ángulo. Entonces, si yo me voy a K igual a 3, voy a obtener este. Y si me voy a K igual a 4, pues regresaré a este. Porque recuerden que estamos midiendo ángulos y los ángulos los medimos en un círculo. Entonces, pues vamos a regresar al mismo sitio constantemente. Los únicos valores diferentes, en este caso, es para K igual a 0 y K igual a 1.
Bueno, ahora, estos ángulos son las raíces. Aquí me dio dos raíces del número complejo 4 cis de 0 grados. Pues a ver, voy a armar estas dos raíces. La primera, S cis de θ, es 2 cis del primer ángulo θ que me dio, que es 0 grados. Y el otro es 2 cis de θ igual a la misma raíz, pero con el segundo ángulo que me dio. Es decir, 180 grados. Bueno, a ver, quiero que pasemos estos números a su forma binómica. Entonces tengo que 2 cis de θ, cis de 0 grados, en este caso que es el primer ángulo, pues es lo mismo que 2 coseno de 0 grados en su parte real, más i veces 2 por el seno de 0 grados. ¿Cuánto les da el coseno de 0? 1 por 2, pues es 2. ¿Cuánto les da el seno de 0? 0. Vale, pues entonces esta parte imaginaria es 0. Ahora me voy con el otro. Cis de 180 grados, pues esto es lo mismo que 2 coseno de 180 grados más i veces 2 seno de 180 grados. A ver, ¿cuál es el coseno de 180? Menos 1 por 2, pues es menos 2. El seno de 180, 0. Entonces, esta parte imaginaria pues vale 0. Bien, pues en forma binómica ya tengo que la raíz de 4 es 2 y menos 2. ¿Y no es lo que habíamos comentado desde un inicio? Acá. La raíz de 4 es más y menos 2. Si yo paso a 4 a su forma trigonométrica y mediante el teorema de De Moivre intento calcular sus raíces aplicando la igualdad en forma trigonométrica, pues llego exactamente a los mismos números, aunque primero en forma trigonométrica y ya después los pasamos a su forma binómica. Pero dense cuenta que cuando yo calculo la raíz de un número real, con números complejos, asumiendo que el número real es un número complejo, pues también me devuelve dos raíces. Entonces, desde la perspectiva del cálculo, ustedes pueden argumentar. Todo número real tiene dos raíces, su positiva y su negativa. Porque cuando yo elevo un número real al cuadrado, pierde su signo. Por eso es que tengo dos raíces, la positiva y la negativa. Pero desde el punto de vista del álgebra, podemos argumentar que como un número real es un número complejo, puedo calcular las raíces a partir del teorema de De Moivre y entonces encontraré que tengo varias raíces. En este caso, la raíz cuadrada de un número complejo, pues siempre va a tener dos raíces. En el caso de un número real, pues es una raíz positiva y una raíz negativa. Una que se encuentra en cis de 0 grados y otra que se encuentra en cis de 180 grados. A ver, entonces, tengo aquí lo que sería el número complejo z. Y aquí lo que vamos a poner es raíces en números complejos. Entonces, tengo el número, por ejemplo, z igual a r
cis de phi. Si yo quiero calcular la raíz enésima de z, pues entonces lo que calculamos es la raíz enésima. Aquí no importa si es cuadrada, cuarta, quinta, lo que ustedes quieran. Es la raíz enésima de z. Lo que calculamos es la raíz enésima del módulo cis del ángulo más, aquí lo voy a poner en radianes, más vueltas completas de 360 grados o 2 pi radianes entre n. Y aquí vamos a variar k desde 0, 1, 2, así sucesivamente hasta n menos 1. Ahora, ¿por qué variamos hasta n menos 1? A ver, voy a tomar el número complejo z igual a 8 cis de 90 grados. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular la raíz cúbica de z. Entonces debo calcular la raíz cúbica de 8 cis de 90 grados. Eso es lo que debemos calcular. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, para determinar hasta dónde vamos a llegar aquí, en los valores de k, vamos a aplicar directamente aquí el teorema de De Moivre para calcular las raíces. Entonces, de acuerdo a la expresión que tenemos aquí, si yo quiero calcular la raíz de 8 cis de 90 grados, en este caso la raíz cúbica, yo tengo que calcular la raíz cúbica del módulo cis del ángulo. Aquí mi ángulo mide 90 grados. Más, aquí le voy a poner como 360 grados. Entre el índice de la raíz. ¿Quién es el índice de la raíz? 3, entonces en este caso es 3. Bueno, a ver. La raíz cúbica de 8, ¿cuánto es? Es 2, entonces esto me va a quedar como 2 cis. Aquí puedo separar esta suma. ¿Cuánto les da 90 sobre 3? Pues nos da 30. 30 grados. Más 360 sobre 3k grados. Y bueno, puedo hacer la división, ¿no? De 360 sobre 3. 360 sobre 3 nos da 120. Bueno. A ver, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir dando valores de k, desde 0, 1, así sucesivamente. Aquí nada más voy a poner 4 valores. Y vamos a ver cuánto nos da esta raíz cuadrada. Entonces, si yo sustituyo el valor de k igual a 0 aquí, ¿cuánto nos devuelve? 120 por 0 es 0. Más 30 grados, más 30 grados, nos da 30. Exacto, nos da 30, entonces el número se convertiría en 2 cis de 30 grados. Bueno, a ver, me voy a pasar a GeoGebra. Vamos a armar
lo que les quería mostrar en GeoGebra aquí desde cero. Entonces, voy a colocar el número. El número vendría siendo Z, le voy a poner Z1, porque vamos a calcular varios. Es igual a 2 por coseno de 30 grados que nos dio, más 2 por seno de 30 grados. Y recordemos que esto está en términos de la unidad imaginaria i. Bien, entonces esto me dio ese número Z1 en el plano complejo. Este es el plano complejo. Lo voy a hacer un poquito más chico. Ahí está bien, más o menos. Bueno, entonces, el primer número que me dio, al darle el valor de k igual a 0, al calcular la raíz de números complejos, es este. Ese es el primer número. Vale. A ver, ahora vamos a calcular con k igual a 1. A ver, si el valor ahora de k es 1 y lo sustituyen aquí mismo, ¿están de acuerdo que ahora el número nos quedaría como 2? ¿Cis de cuánto? 120 por 1, pues 120. Más 30. Exacto. Tengo 150 grados. A ver, me paso a GeoGebra. Este lo voy a duplicar. Y aquí voy a poner el número complejo Z2. Sigue siendo igual a 2. Nada más que ahora en lugar de 30 grados tengo 150 grados. Bueno, ahí lo tengo. Vale. Ya tengo dos números. A ver, vamos con k igual a 2. Si hacemos el mismo proceso, sustituimos k igual a 2 aquí arriba. Ahora, ¿cuánto me queda? 2 cis de 120 por 2. $240 más 30. 270 grados. Vale. Hagamos lo mismo ya de una vez para k igual a 3 y k igual a 4. A ver, sustituyan 120 por 3 más 30. Exacto, 390 grados. Y con k igual a 4, pues me va a quedar 2 cis de 120 por 4 más 30. Esto les va a quedar 510, sí, exacto. 510 grados. Bueno, entonces acuérdense de esos números. Es más, me espero un momento en lo que los anotan, porque ahorita me van a dictar los ángulos. A ver, ya me voy a pasar a GeoGebra. A ver, ¿quién era el otro número? Le voy a poner Z3. El ángulo era de 270, ¿no? Vale. Y los últimos ángulos. $390. $390. Ay. Pues ya no me lo pintó. De hecho, vean, Z4 se encimó con Z1. Ahí está el número Z4 y ahí está Z1.
Más, este lo voy a cambiar. Le voy a cambiar el color. Le voy a poner que es color rojo. Y vean cómo Z4 está ahí en color rojo. Oculto Z4 y resulta que obtuve Z1. Dense cuenta que las raíces de estos números complejos se encuentran sobre una circunferencia. Vean cómo aquí puse la circunferencia de radio 4 y resulta que estos números complejos se encuentran sobre esta circunferencia. Entonces, como estoy calculando la raíz cúbica de un número complejo, de acuerdo al algoritmo que estamos viendo, me da la primera raíz en k igual a 0. Me da la segunda raíz en k igual a 1. Me da la segunda raíz, la tercera raíz en k igual a 2. Y cuando me voy a k igual a 3, pues como estoy sobre un círculo, regreso al mismo lugar. Eso quiere decir que cuando yo calcule los números complejos, las raíces cúbicas de números complejos, pues solamente basta con que k varíe desde 0 hasta 2 para que obtenga todas las posibles raíces de este número complejo. Y esto es porque n es igual a 3. De ahí viene la expresión que tengo aquí. Si n es igual a 2 y estoy calculando la raíz cuadrada de un número complejo, entonces solamente es necesario que tome k igual a 0, k igual a 1. Si tomo, por ejemplo, este mismo número complejo, z igual a 8 cis de 90 grados, y tomo la raíz cuarta, k desde dónde a dónde va a ir, desde dónde a dónde tengo que variar k, para que no repita las raíces, porque pues aquí en el caso de aquí arriba, estas dos ya son repetidas de k igual a 0 y en consecuencia será repetida de k igual a 1. ¿Desde dónde hasta dónde va a ir k si yo quiero sacar una raíz cuarta de un número complejo? De 0 a 3, 0, 1, 2, 3. Y si yo quiero calcular la raíz, no sé, la raíz 108 de un número complejo. Digo, ya es exagerado, pero si algún día quisiese calcular la raíz 108 de este mismo número complejo, k desde dónde a dónde va a ir. Y n-1, ¿quién es? Hasta 107 exactamente. Bueno, entonces, para que yo no esté repitiendo constantemente las raíces de números complejos, porque pues ustedes pueden observar que se encuentran estas raíces, se van a encontrar sobre un círculo, siempre se van a encontrar sobre un círculo, sobre una circunferencia, mejor dicho. Pues entonces resulta que para que no tenga que calcular n veces el mismo número, porque estaría directamente sobre la circunferencia y pues siempre voy a llegar al mismo lugar, por eso es que calculo hasta n-1. Por eso es que varío k desde 0 hasta n-1. De hecho, si nos damos cuenta, ¿cuántos números diferentes obtuvimos para raíces cúbicas? Para este mismo número complejo obtuvimos 3. 3 raíces cúbicas diferentes.
Para este, pues vamos a obtener 4, porque es una raíz cuarta. Y para este vamos a obtener 108, porque es una raíz 108. Eso quiere decir que si un número z pertenece a los complejos, que en este caso vendría siendo un número imaginario, un número complejo en su forma x más y o un número real, como ustedes quieran. Entonces, cuando yo calcule la raíz de este número complejo, lo que voy a obtener es n raíces. N raíces del mismo número complejo. De esta forma, pues calculo la raíz cuadrada de z, pues tendré 2 raíces cuadradas. Si calculo la raíz cúbica de z, voy a obtener 3 raíces, pero en este caso van a ser cúbicas. Si calculo 4 raíces del número complejo z, pues en este caso voy a tener 4 raíces cuartas, y así sucesivamente. Entonces todo número complejo tiene n raíces enésimas, dependiendo del índice de la raíz n que estemos trabajando acá, pues vamos a tener n raíces de un número complejo, ¿sí? Aquí podemos observar algo curioso. Voy a borrar este. Podemos observar que todas las raíces son equidistantes, entonces una raíz cúbica, dense cuenta el tipo de polígono que me va a crear. Ahí lo tengo. Entonces, las raíces cúbicas me van a circunscribir en esta circunferencia un triángulo. Las raíces cuartas, si yo calculo raíces cuartas de un número complejo, ¿qué creen ustedes que me circunscriba? Un cuadrado. ¿Y las raíces quintas? Un pentágono. Raíces sextas, un hexágono, y así sucesivamente. De tal forma que las n raíces enésimas de un número complejo, pues me va a dibujar toda la circunferencia de manera completa, ¿sí? Entonces, todas las raíces de números complejos siempre van a estar dispuestas de esta forma geométrica. Es una forma geométrica bastante singular que representan estas raíces. A ver, pero tengo una duda. Nos va a quedar un polígono regular inscrito en la circunferencia, pero eso es a partir de raíces cúbicas, porque voy a tener 3 vértices que serían cada una de las raíces cúbicas. Pero ¿qué pasa con las raíces cuadradas? Va a ser una línea recta, pero que va a dividir al círculo, a la circunferencia, en 2. Voy a poner, por ejemplo, los números que trabajamos al inicio. W1 igual a 2. Y el otro número que nos había dado era W2 igual a 2 menos 2 más 0 en I. A ver, oculto este y este. Ahí están. Entonces vean cómo la circunferencia, en este caso, se dividió en 2. Si yo tomo un segmento de recta que que una a W2 con W1, pues divido la circunferencia por la mitad. Cuando tomamos ahora los números complejos, las raíces de números complejos, voy a borrar este y voy a borrar este.
en este caso raíces cúbicas, en lugar de dividir a la circunferencia por la mitad, pues ya estoy dibujando un triángulo equilátero. Cuando tomemos en cuenta ahora raíces cuartas, pues voy a dibujar un cuadrado y así sucesivamente, ¿sí? Esta geometría siempre la vamos a ir observando en las raíces de los números complejos. A ver, me voy a pasar aquí a la pizarra. Nada más recordando rápidamente. Si yo tengo esta circunferencia, en el origen, pues su representación paramétrica es x es igual a r coseno de θ. Bueno, coseno de phi, aquí le voy a poner coseno de phi. Usamos θ, pero le voy a poner aquí coseno de phi. Y y es igual a r seno de phi. Y si yo a estas dos, a esta en particular, la multiplico por i, pues tengo la forma trigonométrica del número complejo. Z es igual a r coseno de phi más i por r seno de phi, que es precisamente lo que estamos manejando como r cis de phi. Entonces sí, efectivamente, la forma paramétrica de una circunferencia no es otra cosa más que un número complejo en forma trigonométrica. Por eso es que cuando dibujamos los números complejos aquí en el plano, pues nos apareció estos números como si fuesen la forma paramétrica de la circunferencia y pues a final de cuentas se encuentran precisamente sobre esta curva. Entonces sí, efectivamente, tiene que ver, sí tiene que ver. El número complejo en forma trigonométrica no es otra cosa más que una circunferencia en forma paramétrica. Pues a ver, ya nada más para terminar, vamos a hacer lo mismo que hicimos con las potencias, calcular unas cuantas raíces y ya la próxima sesión pues ya nos dedicamos a calcular algunas ecuaciones de números complejos para también dar a conocer lo que es la forma exponencial del número complejo. A ver, entonces, me voy a pasar a la pizarra. Y aquí, directamente lo que voy a hacer es ya poner los números. Voy a poner el número z, que vendría siendo en forma trigonométrica. Voy a poner que es 32 cis de 20 grados. Y por otro lado el número w igual a 27 cis de 135 grados. A ver, vamos a utilizar estos dos números para calcular, en este caso, las raíces quintas de z. Y en el otro caso vamos a calcular nada más las raíces cúbicas de z. Para que la próxima sesión, al inicio, ya nada más demos la introducción de la última forma del número complejo, que es la forma trigonométrica, y después nos dediquemos a hacer ecuaciones para ver la parte de las operaciones en forma trigonométrica, en forma binómica y en forma exponencial.
Ah, este es de W. Este es de W. Ahí está. Bueno, entonces, primero con Z. Si yo tengo la raíz quinta de Z, entonces debo calcular la raíz quinta de 32 cis de 20 grados. Y entonces esto debe ser la raíz quinta de 32 cis de 20 grados más vueltas de 360, todo esto entre 5, porque es el índice de la raíz que estamos calculando. Bueno, a ver, pues vamos a hacer simplificaciones. A ver, la raíz quinta de 32, pues es 2. Cis de 20 sobre 5 serían 4 grados, más 360 sobre 5. $72K grados. ¿Sí está bien que 360 entre 5 es 72? Sí, vale. ¿K de dónde a dónde lo vamos a variar? De 0 a 4. Entonces 0, 1, 2, 3, 4. Entonces K la vamos a variar de 0 a 4. A ver, entonces, rápidamente. Si K es igual a 1, ¿qué valor vamos a obtener? Si K es igual a 1. No, primero K igual a 0. Si K es igual a 0, ¿cuál va a ser la primera raíz quinta? 4 cis de 4 cis de 4, 72 por 0, pues es 0, más 4, pues es 4. Con K igual a 1, ¿qué vamos a obtener? Dos cis de 76. Con K igual a 2, entonces 72 por 2 más 4. 148. Ahora con K igual a 3, 72 por 3. 216 más 4. Ahí está. Y la última raíz con K igual a 4. Nos quedaría 292 exactamente. Bien, pues ya tengo entonces las 5 raíces quintas
de este número complejo. De hecho, si ustedes observan, cada una de ellas está separada por 72 grados. Aquí hay 72 grados. Aquí hay otros 72. Aquí hay 72. Y aquí hay 72. Si ustedes los 360 los dividen entre 5, pues son precisamente esos 72 grados. Y con eso podemos formar cada uno de los vértices del pentágono regular inscrito en una circunferencia, ¿sí? Pues por último, vamos a calcular la raíz cúbica de 27 cis de 135. Ahí está. La raíz cúbica de 27 cis de 135 grados. Entonces, aplicando el teorema de Mohr para raíces, la raíz cúbica de 27 cis de 135 grados más vueltas de 360 grados entre 3, porque el índice de la raíz es 3, estamos calculando raíces cúbicas. A ver, ¿cuánto es la raíz cúbica de 27? 3. 135 entre 3. Y 360 entre 3, pues son 120. Vale. Pues vamos a calcular entonces todas las raíces. A ver. ¿K de dónde a dónde va a variar? De 0 a 2, vale. Entonces, por último, calculando cada una de las raíces. Si K es igual a 0, tengo el número complejo, la raíz del número complejo original. 3 cis, pues nada más de 45 grados, ¿no? Porque sería 120 por 0, pues es 0 más 45, 3 cis de 45. Con K igual a 1. ¿Cuánto nos devuelve? 3 cis de cuánto. Exactamente, 3 cis de 165 grados. Y la última raíz con K igual a 2. ¿Cuánto nos devuelve? Y listo. Ya tenemos las 3 raíces de números complejos. Las 3 raíces cúbicas de este número complejo.